Hola, hola, mi gente hermosa. Qué emoción tenerlos aquí de nuevo en el canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un chismecito jugoso de esos que nos encantan, porque hoy nos vamos a sumergir en un mar de emociones, de confesiones, y de esos momentos que te dejan con la boca abierta. ¿Ya se imaginan de qué vamos a hablar? Exacto. Hoy vamos a desmenuzar, a analizar, a vivir de nuevo, uno de los momentos más icónicos, más comentados y, seamos honestos, más deseados por todos nosotros los fans de esta parejita que nos robó el corazón, el beso épico de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no solo eso, no. Vamos más allá. Hoy vamos a explorar esa primera vez, ese instante mágico donde la química entre estos dos traspasó la pantalla, y lo mejor de todo, vamos a escuchar lo que Kerem tiene que decir al respecto. Así es lo que Kerem Bürsin reveló sobre su primera vez con Hande Erçel. Y les advierto porque yo ya me enteré, que hay detalles que simplemente no van a poder creer. Pero antes de que nos perdamos en este torbellino de sentimientos, les pido por favor de corazón, si son nuevos por aquí, que le den clic al botoncito de suscribirse. No se van a arrepentir, porque este canal es su lugar seguro para los chismes más deliciosos del mundo del espectáculo, las noticias más candentes de sus artistas favoritos y por supuesto, un montón de diversión. Y si ya son parte de esta familia, pues bienvenidos sean una vez más, que la fiesta de chismes ya va a empezar. Prepárense porque esto se va a poner muy interesante. Bueno amigos, ahora sí agárrense de sus asientos, porque vamos a entrar en materia. Todos recordamos ese boom, esa locura colectiva que fue Senkalkam, ¿verdad? Esa serie turca que nos conquistó con la historia de Eda y Serkan, pero que sobre todo, nos enamoró con la increíble química que había entre Hande y Kerem. Eran fuego en pantalla. Cada mirada, cada roce, cada diálogo, todo, absolutamente todo, nos hacía suspirar, ¿o no? Y es que la realidad es que la magia que tenían estos dos era innegable, y la pregunta que rondaba en la cabeza de todos era: ¿será que ese amor traspasa la pantalla? ¿Será que Kerem y Hande eran igual de intensos en la vida real? Bueno, la respuesta, como sabemos, fue un rotundo sí. Y todo, mis queridos amigos, parece haber empezado con ese beso épico, que no solo fue un momento clave en la historia de la serie, sino que también se convirtió en un punto de inflexión en la vida de estos dos tortolitos. Pero, ¿qué fue lo que pasó realmente? ¿Cómo fue esa primera vez? ¿Qué sintieron? ¿Qué pensaron? Bueno, como les dije al inicio, tenemos la respuesta de Kerem y prepárense, porque es oro puro. Ahora, antes de entrar en los detalles jugosos, recordemos un poquito el contexto. Imagínense la situación: dos actores trabajando juntos, interpretando a una pareja que se odia al principio, pero que poco a poco se va enamorando perdidamente. Los ensayos, las jornadas de grabación, la convivencia diaria, todo eso, claramente, iba generando una conexión especial. Pero, claro, hay una gran diferencia entre la ficción y la realidad, ¿no? El beso, ese beso que todos conocemos y amamos, se supone que era un beso de actuación. Pero, ¿fue solo eso? ¿Hubo algo más? Pues según las propias palabras de Kerem, y aquí viene lo bueno, sí que hubo algo más. En varias entrevistas, Kerem ha hablado con mucha naturalidad sobre la relación que tuvo con Hande durante las grabaciones de la serie, y en particular, sobre ese primer beso. Y lo que más me ha llamado la atención es su honestidad, su manera tan abierta de compartir sus sentimientos. No se esconde, no evade el tema, al contrario, lo cuenta con una sonrisa que delata lo mucho que disfrutó ese momento. Kerem ha confesado que al principio, él y Hande eran solo compañeros de trabajo. Se respetaban, se llevaban bien, pero no había esa conexión romántica que veíamos en la pantalla. Sin embargo, a medida que avanzaba la serie, y especialmente cuando comenzaron a grabar las escenas más íntimas, la cosa empezó a cambiar. La tensión entre ellos se hacía cada vez más palpable, y esa tensión, como ya saben, podía explotar en cualquier momento. Y aquí llegamos al meollo del asunto, a ese primer beso que marcó un antes y un después en la vida de Kerem y Hande. Según Kerem, ese beso no fue solo un beso de actuación. Fue un momento muy especial, un momento que lo tomó por sorpresa, pero que al mismo tiempo lo hizo sentir. ¿Cómo lo describió él? Déjenme recordar. Ah, sí. Lo describió como un despertar. Sí, un despertar.
Como si de repente todo encajara, como si finalmente entendiera lo que estaba pasando. Imagínense. Un beso en el set, que se convierte en un despertar en la vida real. Es como de película. Pero no cualquier película, sino de esas que te hacen creer en el amor verdadero. Y lo más interesante es que según Kerem, Ande sintió algo similar. Ambos reconocieron después que ese beso había sido un punto de inflexión, una confirmación de que lo que sentían el uno por el otro era real, era genuino, y sobre todo, era muy, muy fuerte. Kerem incluso ha dicho que después de ese beso, las cosas entre ellos cambiaron por completo. La dinámica de trabajo se transformó, las conversaciones se volvieron más personales, las miradas más intensas y la química. La química se multiplicó por 1000. Ya no podían ocultar lo que sentían, y afortunadamente para todos nosotros decidieron darle rienda suelta a ese amor. Y es que ¿quién podría resistirse a esa conexión tan poderosa? Yo, la verdad, no podría. ¿Y ustedes qué dicen? Pero la cosa no queda ahí, no. Kerem también ha revelado detalles súper íntimos sobre ese primer beso, detalles que nos hacen entender por qué fue tan especial. Por ejemplo, ha dicho que hubo una conexión visual muy fuerte, una mirada que lo decía todo. Según él, en ese momento tanto él como Ande se olvidaron de que estaban actuando, de que había cámaras grabando, de que había un equipo de producción observándolos. Se perdieron el uno en el otro y ese beso, según sus propias palabras, fue una explosión de emociones. Una explosión. ¿Se imaginan la intensidad? Y lo más lindo es que después de ese beso, ambos se sintieron un poco avergonzados, un poco nerviosos, pero también muy felices. Como dos adolescentes descubriendo el amor por primera vez. Y es que al final de cuentas así fue, ¿no? Un descubrimiento, una revelación, un despertar de un sentimiento que ya estaba ahí, pero que necesitaba un empujoncito para salir a la luz. Y ese empujoncito fue ese beso. Ese beso épico que hoy estamos reviviendo con todo el detalle posible. Pero, ¿qué pasó después? Bueno, como todos sabemos, la relación entre Kerem y Ande fue creciendo, consolidándose, y convirtiéndose en uno de los romances más comentados del mundo del espectáculo. Y aunque hoy en día ya no están juntos, el recuerdo de ese amor sigue vivo en nuestros corazones, y sobre todo, en las palabras de Kerem, que siempre habla con mucho cariño y respeto sobre Ande. Y es que la verdad, es que este tipo de historias nos encantan. Nos gusta ver cómo los actores se enamoran en la vida real, cómo la ficción se confunde con la realidad, y cómo el amor, a veces, surge de los lugares más inesperados. Y el caso de Kerem y Ande es un claro ejemplo de ello. Una pareja que conquistó nuestros corazones con su química en pantalla, pero que sobre todo, nos demostró que el amor verdadero existe, aunque a veces tenga un final diferente al que esperamos. Y es que aunque ya no estén juntos, siempre recordaremos esa conexión especial, esos momentos mágicos que nos regalaron, y por supuesto, ese beso épico que cambió sus vidas para siempre. Pero volvamos a ese beso, a ese momento exacto. Kerem ha descrito que el ambiente en el set se volvió diferente después de ese beso. Como si todo el mundo supiera que algo había cambiado, que la relación entre ellos ya no era la misma. Y aunque trataban de mantener la profesionalidad, era imposible ocultar la tensión que había en el aire. Una tensión que afortunadamente se tradujo en escenas aún más intensas y emocionantes para nosotros, los espectadores. Y es que si lo pensamos bien, ese primer beso no solo fue un momento clave para Kerem y Ande, sino también para la serie en sí. Fue el inicio de una historia de amor que nos mantuvo pegados a la pantalla durante cada episodio, sufriendo, riendo y suspirando con cada paso que daban Eda y Serkan, o mejor dicho, Ande y Kerem. Pero, ¿qué más ha contado Kerem sobre ese día? Bueno, en algunas entrevistas más recientes, Kerem ha confesado que incluso antes de ese beso, ya sentía algo muy fuerte por Ande. Que la admiraba como actriz, que le encantaba su personalidad, y que la química entre ellos era innegable. Pero fue ese beso, según sus propias palabras, el que le confirmó que sus sentimientos eran reales, que iba más allá de una simple admiración. Y es que a veces necesitamos un pequeño empujón para entender lo que realmente sentimos, ¿no? Y para Kerem, ese empujón fue ese beso. Un beso que, como ya hemos dicho, fue mucho más que un simple beso de actuación. Fue un punto de partida, un inicio, un despertar de un amor que, aunque hoy ya no esté presente, siempre será recordado con cariño y emoción.
Y es que la verdad, amigos, es que esta historia es como de cuento de hadas. Dos personas que se conocen trabajando, que se enamoran en el set, que viven un romance que traspasa la pantalla y que, aunque no tenga un final feliz, nos deja una lección muy importante, que el amor verdadero existe aunque a veces tome caminos diferentes a los que esperamos. Y ahora, después de haber escuchado las palabras de Kerem, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen en esa conexión especial que había entre ellos? ¿Creen que ese beso fue el inicio de todo? Yo la verdad sí que creo. Y es que cuando la química entre dos personas es tan fuerte, es imposible negarla. Y la química entre Kerem y Hande era simplemente mágica. Y aquí, después de todo este recorrido por este momento tan icónico, es donde debemos hacer una pausa para reflexionar. Kerem, con su sinceridad y transparencia, nos ha regalado una visión muy íntima de lo que significó ese beso para él y para Hande. No se ha guardado nada, ha compartido sus sentimientos con nosotros y nos ha dejado claro que, aunque ya no estén juntos, siempre habrá un lugar especial en su corazón para Hande. Y eso, amigos, es algo muy valioso. Porque el amor en todas sus formas debe ser respetado y recordado con cariño, incluso cuando las cosas no salen como esperamos. Pero no nos pongamos tristes, al contrario, celebremos ese amor que nos regalaron Kerem y Hande, ese amor que nos hizo suspirar, reír y emocionarnos con cada capítulo de Senkalkam. Y recordemos ese beso épico que lo inició todo. Ese beso que sin duda, quedará grabado en nuestra memoria por siempre. Y ahora, quiero saber sus opiniones. ¿Qué les pareció la confesión de Kerem? ¿Qué sintieron ustedes al ver ese beso por primera vez? ¿Creen que la química entre ellos era real? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, saber qué piensan y compartir con ustedes esta pasión por las historias de amor. Y bueno, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo que, la verdad, a mí me ha dejado con el corazón lleno de emociones. Hoy hemos explorado ese beso épico entre Kerem y Hande, hemos escuchado la confesión de Kerem sobre esa primera vez, y hemos revivido un momento que sin duda, quedará grabado en nuestra memoria para siempre. Hemos aprendido una vez más, que el amor puede surgir de los lugares más inesperados, y que aunque a veces las cosas no salgan como esperamos, siempre debemos recordar los buenos momentos con cariño. La honestidad de Kerem al compartir sus sentimientos nos ha recordado que detrás de cada personaje, de cada historia, hay personas reales con emociones y experiencias que nos conectan de una manera muy especial. Y este es un espacio para celebrar esas emociones, para compartir nuestros puntos de vista y para seguir disfrutando de estas historias que nos hacen soñar. Así que antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme una vez más en esta aventura chismosa. Su apoyo, sus comentarios y su energía son lo que hacen que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido que a ustedes les encanta. Recuerden, la historia de Kerem y Hande y especialmente ese primer beso, nos deja una lección importante: el amor es real, el amor puede ser mágico y el amor siempre, siempre vale la pena recordarlo, aunque el camino tome otros rumbos. Y ahora sí, mis amores, los invito a dejar sus comentarios abajo, quiero leerlos. Quiero saber qué les pareció este chismecito jugoso y, por supuesto, quiero seguir compartiendo este espacio con ustedes. Y si les gustó este vídeo, por favor, regálenme un like, que eso me ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes. No se olviden de compartir este vídeo con sus amigos fans de Kerem y Hande, para que todos podamos disfrutar juntos de este momento. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, ¿qué están esperando? Únanse a esta gran familia de chismosos y no se pierdan ninguna de las noticias más candentes del mundo del espectáculo. Y ahora sí, mis queridos amigos, me despido con un abrazo gigante y un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Chao, chao.